Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Capítulo 2, 5 al 11, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta allí. Bueno, hoy vamos un poco a profundizar lo que nuestro hermano estuvo presentando respecto de la obra de Cristo, de su humillación y de su exaltación. Y para ello vamos a introducir un poco la epístola de Pablo a los filipenses. Él escribió esta carta durante su encarcelamiento en Roma, que duró aproximadamente 2 años. Esta iglesia en Filipos fue fundada por el mismo apóstol en su segundo viaje misionero. Según se nos relata en Hechos capítulo 16, del 12 en adelante, allí se relata la fundación de la iglesia por parte del apóstol. Nos dice el relato bíblico que algunas de las mujeres se reunían afuera de la ciudad, en un lugar de oración, junto al río, y Pablo les predicó allí el evangelio, y se dice que una mujer rica llamada Lidia se convirtió en creyente. Es probable que la iglesia se reunía en su casa. Aparentemente Pablo visitó Filipos 2 veces durante su tercer viaje, o sea, posterior a la fundación de la iglesia, más o menos 4 o 5 años después de su última visita. Mientras estaba preso en Roma, Pablo recibió la visita de unos hermanos de esta congregación. Ellos habían apoyado a Pablo generosamente en el pasado y también habían contribuido para los necesitados en Jerusalén. Cuando estos hermanos oyeron del encarcelamiento de Pablo en Roma, enviaron otra contribución que se la trajo Epafrodito para las necesidades del apóstol. Ante las noticias que recibió Pablo de estos hermanos, escribe esta carta y se la envía de regreso con Epafrodito a Filipos. Uno de los propósitos de Pablo al escribirle la carta fue un llamado a comportarse como es digno del Evangelio de Cristo, a tener integridad, es decir, a que vivan en el mundo de manera acorde con lo que creen, con lo que enseñan y con lo que predican. Pablo nos insta a la unidad verdadera de corazón y en su forma de pensar, de tal manera que sean uno en esencia, para ganar la batalla espiritual por la fe. Esa fe que ha sido revelada por Dios, tal como se registra en su palabra. A lo largo de la epístola, Pablo resalta varias virtudes que tenía este grupo de hermanos. Eran generosos, colaborando con la obra del Señor. Él también les reconoce su comunión en el Evangelio. Tanto que él estaba persuadido que el que comenzó en ellos la obra de salvación la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Eso lo encontramos en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Pablo después les dice que más allá de que él estuviera ausente o que vaya a verlos, no olviden que se encontraba encarcelado allí en Roma, él quería oír de ellos que se encontraban en un mismo espíritu, en unidad como iglesia, trabajando en su amor a los demás, mediante el sacrificio propio, tomando a Cristo como el ejemplo máximo de humildad y de sacrificio, como vamos a considerar hoy en nuestro pasaje. En el capítulo 2, Pablo se presenta como un humilde mensajero de la cruz, y esa humildad se manifiesta en que él pone como centro de atención al ejemplo máximo, Jesucristo, el Señor. En los versículos 1 al 11, nosotros leímos del 5 al 11,
Pablo quiere transmitir la idea de la unidad entre los hermanos y que esa unidad solo es posible cuando hay verdadera humildad de pensamiento, es decir, en su forma de pensar como creyentes, y cuando están dispuestos al servicio los unos a los otros. Otra vez, él quiere transmitir la idea de la unidad entre los hermanos y que esa unidad es posible solamente cuando ellos forman una manera de pensar como creyentes, como iglesia, y cuando están dispuestos al servicio los unos a los otros. Ahora esta tarea es imposible en términos humanos, de tener una forma de pensar como Cristo, porque el pecado todavía mora en nosotros, aunque somos creyentes. Entonces, ¿de dónde estos hermanos filipenses, y también nosotros, hoy, y la iglesia en toda la historia, de dónde nosotros podemos hallar la fuente y la fuerza necesaria para encaminar nuestra vida a estos principios que Pablo está presentando? En el ejemplo de Cristo, quien siendo Dios renunció a sí mismo para salvar a otros. Esa es más o menos la introducción. Versículo 5 leímos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Empieza ahí el texto. Otra traducción del versículo es: tengan continuamente en vuestro ser interior la forma de pensar que tuvo Cristo Jesús. Tengan continuamente en vuestro ser interior la forma de pensar que también tuvo Cristo Jesús. Pablo les desea a los filipenses, que los filipenses persigan y anhelen esa disposición que caracteriza a Cristo Jesús. Y algunas de esas cualidades él las resume en los versos anteriores, en los versículos del 1 al 4, él resume estas cualidades que Pablo quiere que sea formada en su iglesia y que el ejemplo, la fuerza, la vitalidad provenga del ejemplo del Señor. Vamos a echar un vistazo a esos versículos. Versículo 1 al 4. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y allí aborda nuestro texto. Entonces, Pablo decía que los filipenses persigan y anhelen esa disposición, lo que leímos en estos 4 versículos, que caracteriza a Cristo Jesús. Pablo luego va a hacer una conexión de estos versículos para presentar uno de los pasajes cristológicos claves y más importantes del Nuevo Testamento, que es la humillación y exaltación de Cristo, que vamos a considerar. Más o menos estas cualidades, ¿qué significan? ¿Cuál es el contexto? Consolación en Cristo. Esta palabra consolación puede traducirse como ánimo. En el original significa ponerse al lado de alguien para ayudar, para aconsejar y exhortar. Así como Cristo hizo y sigue haciendo a través de su palabra y su espíritu que mora en los creyentes. Él nos ayuda, nos aconseja, nos exhorta a través de su espíritu. Allí en Juan capítulo 14, 26, el Señor le dijo a sus discípulos: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De manera que el Espíritu Santo que mora en los creyentes nos guía hacia Cristo, recordándonos lo que Él ha dicho. Y también usa a los creyentes muchas veces para animarse unos a otros, para ayudarse, para aconsejarse, tal como significa esta cualidad de ánimo, de consolación en Cristo. El texto también dice: si algún consuelo de amor. Esas son las palabras de aliento que el Señor trae al corazón del creyente en momentos de prueba, de aflicción, de incertidumbre. Cuando estamos sin fuerza, desanimados por las pruebas o luchando contra nuestras propias corrupciones,
Es allí donde el Señor nos consuela, y también, imitando el ejemplo de Cristo, nosotros también debemos procurar dar ese ejemplo de consuelo a los hermanos que pasan por cuestiones similares. Si alguna comunión del Espíritu, allí alude al Espíritu Santo y a esa participación en la vida eterna que es dada a cada hijo de Dios como garantía de que pertenece a la familia de Dios. Esa comunión del Espíritu también garantiza que la obra del Señor en nosotros sigue en marcha, esa obra de salvación. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, también nos dice. Esa palabra entrañable tiene que ver con los órganos internos, aquella parte del cuerpo que reacciona a emociones intensas. Alude a un amor compasivo que involucra todo nuestro ser. Imitar ese afecto y misericordia que Dios nos dio en Cristo y nos sigue dando continuamente, y que debería resultar en una mayor unidad de su pueblo. Versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, podemos ir viendo cómo el gozo de Pablo estaba conectado con el de sus hermanos, en que ellos piensen del mismo modo, en que ellos deben amarse por igual unos a otros, no porque les atraigan todos los hermanos por igual, porque en la iglesia todos somos diferentes, sino demostrando la misma clase de servicio y amor que hemos recibido por igual de parte de Cristo. Eso es lo que debemos imitar. Es el estándar al que debemos apuntar. Jesús le dijo allí a sus discípulos: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15, 12 y 13. También vemos la palabra unánimes. Unánimes, esa palabra puede traducirse como unidos en espíritu. Y alude a personas unidas y entrelazadas entre sí, que son motivados por los mismos deseos y las mismas pasiones. Unánimes, por los mismos deseos y las mismas pasiones. Cabe aclarar que Pablo no está diciendo que debemos imitar a Cristo respecto de su obra redentora, porque solo Él vivió una vida perfecta, sufrió, murió y resucitó, haciendo satisfacción completa de la justicia divina para traer salvación a su pueblo, como bien explicó nuestro hermano. Lo que se nos manda imitar de Cristo es su manera de pensar. Es la negación de uno mismo en favor de los demás, que como creyentes debemos procurar esté presente en nosotros en mayor o en menor grado. Y claro, Cristo es el mayor ejemplo de humildad sin egoísmo. Lo leímos en el pasaje. Él mismo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, tener en nuestro ser interior la forma de pensar que también tuvo Cristo Jesús es perseguir y anhelar esa humildad sin egoísmo que caracteriza a Cristo mismo. Y ahora, conectando lo dicho anteriormente, el apóstol va a pasar a describir una de las verdades más gloriosas y asombrosas con respecto a la naturaleza y a la obra de Cristo. Recuerden, esos 4 versículos, luego les dice que tengan esa misma forma de pensar que también tuvo Cristo. Y ahora va a decir, en el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces tengan en vuestra mente la misma, en vuestro ser interior la misma manera de pensar que tuvo Cristo, el cual, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esta parte también se puede traducir: quien, aunque existiendo en la forma de Dios. Quien, aunque existiendo en la forma de Dios. Esta existencia conlleva la idea de un estado permanente. Cristo Jesús existía y existe eternamente como Dios. Pablo afirma que Él ha sido Dios por toda la eternidad. Esta palabra
siendo, vemos en el versículo, apunta a la naturaleza de una persona, a su estado o condición continuo o permanente. Apunta a la naturaleza de una persona, a su estado o condición continuo o permanente. La palabra forma en el original hace referencia al carácter esencial e inmutable de algo, aquello que es por sí mismo y en sí mismo. Lo que la palabra de Dios está diciendo, todo esto que dijimos recién, el comentarista Hendrickson lo pone en estos términos, y les leo: Cristo Jesús ha existido siempre y siempre continúa siendo Dios por naturaleza, la imagen expresa de la deidad, el carácter específico de la deidad, según se manifiesta en cada uno de los atributos divinos. Fue y es suyo eternamente. Pablo también a los Colosenses se refiere a Cristo como la imagen perfecta y la semejanza idéntica de Dios, lo cual significa que Él es Dios y posee todos los atributos o cualidades de Dios. Allí sí le voy a pedir que me acompañen en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Dice el texto: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Allí Pablo amplía lo mismo que está diciendo aquí. El apóstol Juan en su evangelio también, en el capítulo 1, versículo 1, 2 y el 14, refiere también en este sentido, refiriéndose a Cristo, que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego en el versículo 14, él dice: y aquel Verbo fue hecho carne. Allí está la encarnación de Cristo. Fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús mismo en su oración al Padre, en el capítulo 17 de Juan, versículo 24, esa noche en el que Él fue entregado, orando, Él ora al Padre diciendo: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. También John MacArthur, respecto a la encarnación de Cristo, dice lo siguiente. Esto es importante, este concepto, para entender un poco los versículos que vimos anteriormente, de Colosenses, de Juan. MacArthur dice que esta realidad, la encarnación de Cristo, es sin duda alguna la más profunda e inescrutable en toda la historia, porque indica que el infinito se volvió finito, que el eterno se conformó al tiempo, que el invisible se hizo visible y el sobrenatural se redujo a sí mismo a lo natural. Sin embargo, en la encarnación, el Verbo no dejó de ser Dios, sino que se volvió Dios en carne humana. Dice la segunda parte del versículo 6: no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esa palabra igual define cosas que son exactamente las mismas en tamaño, en cantidad, en cualidad, en carácter y en número. Es decir, que en todo sentido Cristo es igual a Dios, y así Él mismo lo afirmó durante su ministerio terrenal.
En una parte allí de Juan capítulo 10, le respondieron los judíos y le dijeron: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y Jesús le responde más adelante en el versículo 38: mas si las hago, refiriéndose a esas obras, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Allí Cristo está afirmando su igualdad con Dios. Pero Cristo, aunque poseía por sí mismo todos los derechos y privilegios de la divinidad, su actitud, acuérdense, actitud que también hubo en Cristo, su actitud no fue aferrarse a su posición, sino estar dispuesto a prescindir por un tiempo de esos derechos y privilegios como Dios. Continúa diciendo el versículo 7: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejante a los hombres. Despojarse a sí mismo se puede traducir también como se vació a sí mismo. Se vació a sí mismo. Fue un acto voluntario de renuncia, porque Él dejó a un lado sus privilegios en varios aspectos a tener en cuenta. Vamos a ver 4 aspectos brevemente que explican este vaciarse a sí mismo que nos dice el versículo respecto de Cristo. En primer lugar, Él dejó a un lado su gloria celestial, porque mientras estuvo en la tierra renunció a la gloria de su relación cara a cara con Dios y el disfrute continuo de esa gloria. Por eso, en esa oración que recién nombramos en el capítulo 17, en el versículo 5, Jesús exclama: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él dejó a un lado esa gloria celestial en su ministerio terrenal. En segundo lugar, dejó a un lado su autoridad independiente, porque mientras Él habitó entre nosotros durante su encarnación, Él se sometió completa y continuamente a la voluntad de su Padre. Dejó a un lado su autoridad independiente y se sometió a la voluntad del Padre. Allí en Juan 5:30 dice: Jesús: no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y en Mateo 26:39, cuando Jesús ora en Getsemaní, dice: yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Allí vemos su sumisión completa a la voluntad del Padre. Es el segundo aspecto de ese vaciamiento a sí mismo. En tercer lugar, dejó de lado sus riquezas eternas. Mientras estuvo en la tierra fue pobre, tuvo pocos bienes y renunció incluso a su propia vida, porque por amor a vosotros se hizo pobre, aunque era rico, para que vosotros por medio de su pobreza fueseis enriquecidos. También dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 8-9. Cuarto, dejó de lado su relación favorable con Dios. ¿En qué sentido? Porque Él voluntariamente, y es importante, voluntariamente cargó sobre sí mismo la ira plena del Padre por causa de nuestros pecados, mientras estuvo en la cruz. Ya que, como dice la Escritura, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios 5:21. De manera que despojarse a sí mismo, allí en el texto, significó para Cristo Jesús dejar a un lado su gloria celestial, su autoridad independiente, hacerse pobre y cargar sobre sí el pecado de su pueblo.
forma de siervo hecho semejante a los hombres. Él fue un siervo verdadero. Él no vino a ser servido, sino a servir. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dijo allí en Lucas 22, 27. También ustedes conocen, él lavó los pies de sus discípulos y se sometió por completo a hacer la voluntad de su Padre, siendo obediente hasta la muerte. Él fue el siervo verdadero. Cuando Cristo tomó la forma de siervo, aquí es importante, Él también adoptó todas las características esenciales de la humanidad. Él se identificó por completo con las necesidades y debilidades humanas más básicas. Cristo fue envuelto en pañales, tuvo hermanos y hermanas, aprendió un oficio, sufrió hambre, sed, cansancio, sueño, se entristeció, se regocijó y también lloró. Eso lo encontramos a lo largo allí de los evangelios. Y como sabemos, Cristo también murió, aunque su muerte fue voluntaria y sustitutiva. Él fue a la cruz voluntariamente y murió en sustitución por su pueblo. Entonces, podemos decir que la única y gran diferencia que había en cuanto a su humanidad radicaba en que Él era sin pecado. Dice el escritor de Hebreos que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Isaías también encontramos en el capítulo 53, en referencia al siervo sufriente, diciendo que Él nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca. Esto no podemos, ningún creyente, ningún ser humano puede entender completamente este misterio. Pero podemos resumirlo en decir que Dios fue manifestado en carne, plenamente Dios y plenamente hombre. O como otros teólogos dicen, 100% Dios y 100% hombre. Dios fue manifestado en carne. Pero como si esto ya fuera grandioso, Cristo se humilló aún más estando en su condición de hombre. No solamente la humillación implica que Él se hizo hombre, tomó sobre sí una naturaleza humana en forma de siervo, sino que también se humilló aún más. Dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue reconocido como un hombre. Su aspecto, su forma de vestir, sus costumbres eran parecidas a los demás de su época. Pero aunque las personas lo veían como un hombre común y corriente, la mayoría no quisieron ver su vida sin pecado y su esencia divina. Fueron incapaces de reconocerlo como el Hijo de Dios. Dice en Juan 6:43 que algunos decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Aunque también sabemos que muchos creyeron en Él. Pero no solamente el Hijo de Dios se humilló a sí mismo despojándose de su igualdad con Dios al tomar sobre sí la humanidad. Fue mucho más allá que eso. Dejó de lado inclusive derechos normales de cualquier ser humano y fue sujeto a persecución y sufrimiento por parte de incrédulos y enemigos. Pero aún cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición, dice allí la Escritura. Aún más su obediencia al Padre fue sin límite, hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo soportó la maldición de Dios ofreciéndose a sí mismo como el sustituto de los pecadores. Él lo hizo voluntariamente. Y Isaías, en el versículo 10 del 53, dice que con todo eso, con todo que no se halló maldad en él ni engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Allí está su humillación hasta lo sumo, entregando su vida en expiación por el pecado de su pueblo. Y en los versículos siguientes vemos hasta dónde fue exaltado después de haber hecho tal sacrificio. Acuérdense que Pablo está conectando esto queriendo dar el ejemplo de la humildad de Cristo sin egoísmo, para que así también los filipenses y todos los hermanos de todas las épocas pudieran imitar esa humildad sin egoísmo, estar unánimes, sintiendo una misma cosa, teniendo esas características que precisamente las mostró Cristo Jesús, siendo el ejemplo máximo. Dice el versículo 9, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Padre exaltó al Hijo hasta la altura más excelsa. Él fue hecho más sublime que los cielos. Se sentó a la diestra de Dios. Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero, dice Pablo a los Efesios, capítulo 1, 20 al 22. Fue hecho más sublime que los cielos, se sentó a la diestra de Dios. Su resurrección, su ascensión y coronación en los cielos también son parte de esa exaltación. Y esa gloria se va a consumar en el día de su venida. La nueva posición de Cristo como el Dios hecho hombre significa que le fueron dados algunos privilegios que no tenía antes de su encarnación. ¿Qué es lo que Cristo no tenía antes de su encarnación? Bueno, si Él no hubiera vivido entre los hombres, no habría podido identificarse como el sumo sacerdote perfecto que intercede por nosotros. Por eso dice el autor de Hebreos que nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nosotros, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Ese es uno de los privilegios que ahora Cristo posee, siendo nuestro sumo sacerdote, nuestro intermediario, nuestro único representante. Otro de ellos es que en razón de su muerte en la cruz, Cristo fue hecho el sustituto perfecto del pecado humano. Es decir, que no solamente Él fue hecho sumo sacerdote, sino que también Él fue la víctima. Fue hecho el sustituto perfecto por el pecado humano, de manera que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, ya que su justicia perfecta le es puesta en su cuenta como si fuera suya por medio de la fe. Y ese nombre que es sobre todo nombre que leímos en el texto, como dice allí, es Señor. ¿Qué significa ese nombre? Que es sobre todo nombre. En el lenguaje bíblico, el nombre de alguien estaba relacionado con su reputación, con su dignidad, con su obra y con su posición. Es por eso que asignado a Cristo describe su naturaleza esencial, ubicándolo como el Rey soberano del universo. Las Escrituras afirman que este es el nuevo título que pertenece a Jesús por derecho propio como Dios hecho hombre. En Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. En Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Es decir, que el nombre Señor tiene que ver con lo que está describiendo ese nombre respecto de la naturaleza esencial de Cristo, sobre su dignidad, sobre su obra, sobre su posición y sobre su reputación. Por último, leemos el versículo 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús, ese nombre que recién hemos escrito, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos los seres inteligentes son llamados a adorar y a confesar a Jesucristo como Señor.
Esta palabra confesar significa reconocer, afirmar y estar de acuerdo. Este mandato y orden incluye a los ángeles del cielo, incluye a los creyentes que están en el cielo, a los redimidos en la tierra, que somos la iglesia, pero también los incrédulos en la tierra, los demonios y la humanidad perdida también lo harán algún día, reconocerán que Jesucristo es el Señor. Y si no lo confiesan ahora voluntariamente, aquellos que no oyen o desoyen el Evangelio, lo harán al final, aunque tenga que ser de manera involuntaria. También reconocerán a Cristo como Señor. Y termina diciendo que todo para la gloria de Dios Padre. Esto tiene que ver con que esta declaración y confesión respecto al Señor Jesucristo, su humillación, su exaltación y ese nombre, que es sobre todo nombre, trae gloria al Padre. Es tal la unión que existe que cuando el Hijo es glorificado, el Padre recibe la misma gloria y viceversa. Como aplicaciones de este mensaje podemos hacernos dos preguntas y luego una pequeña conclusión. Si Cristo Jesús se humilló de una manera tan profunda, ¿no deberíamos nosotros estar dispuestos a imitar esa humillación en nuestra pequeña medida? Habíamos dicho que Cristo es el mayor ejemplo de humildad sin egoísmo, y ese es el tema principal que estuvimos considerando. Él se humilló haciéndose hombre, luego en forma de siervo y luego hasta la muerte y muerte de cruz. Él es el mayor ejemplo de humildad sin egoísmo y es lo que debemos imitar. Otra pregunta: si el Señor obedeció la voluntad del Padre hasta la muerte, ¿no deberíamos nosotros como creyentes esforzarnos? También de una manera mucho más ínfima, obviamente, pero sincera, en esa obediencia de la cual Él es digno. Si el Señor obedeció la voluntad del Padre hasta la muerte, ¿no deberíamos nosotros también como creyentes esforzarnos en esa obediencia? Esa es la conclusión de Pablo, que tengamos la misma disposición en nuestra manera de pensar como la de Cristo, imitar su ejemplo, porque tanto para Cristo como para sus discípulos, como para su pueblo, este es el camino que lleva a la gloria, por la cual siempre Dios recibe la gloria, Dios mismo glorificado, es decir, la humillación a la exaltación. Así que hasta allí, hermanos, la palabra. Vamos a concluir orando. Te agradecemos, Señor, porque tú nos amas en Cristo, porque hemos visto, Señor, hasta dónde llegó tu gran amor en que, siendo Dios, te humillaste hasta lo sumo. Y si necesitamos tener esa fuerza, esa vitalidad para hacer lo mismo, necesitamos ver tu ejemplo, Señor, imitar tu ejemplo y rogarte y pedirte que tú nos conformes a esa manera de pensar que hubo en Cristo Jesús, que verdaderamente tú puedas formar ese pensamiento, Señor, estando unánimes los unos con los otros. Gracias, Señor, por el privilegio de haber sido traídos a ti y formar parte de tu pueblo. Que bendigas a mis hermanos, que bendigas a aquellos que no han venido, Señor, que tú obres tu voluntad en ellos, que tú fortalezcas a la iglesia, Señor, como un cuerpo. Te agradecemos y te entregamos este domingo, el resto de la semana, que podamos vivir también, Señor, para tu gloria.